Bien, y lo prometido, ayer hablábamos de la causa Vicentín, esta causa que hemos transitado en Abro y Algo Más desde sus comienzos, obviamente conociendo algunos detalles del expediente que tiene que ver con el concurso. Ayer se dio, hoy en realidad se dio la audiencia, ayer hablábamos con el doctor Gustavo Feldman y nos explicaba un poco de qué se trataba la cuestión de la audiencia del día de hoy. Veremos cuáles son los resultados, lo prometimos que íbamos a tener la información y ha tenido la deferencia de atendernos nuevamente para explicarnos qué ha sucedido en el día de hoy, porque es una de las noticias que está trascendiendo más allá de lo que tiene que ver el aspecto productivo, y esa es una noticia que desde lo político inclusive ha causado un cimbronazo en la República Argentina. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Un gusto hablar contigo. Bueno, efectivamente, hoy tuvimos la audiencia donde se concretó la imputación, se le hicieron saber los hechos a los 15 directivos, accionistas y síndicos de Vicentín, y hubo un detalle escrito de las evidencias que sustentan esa imputación, y además el fiscal realizó lo que se llama la calificación legal provisoria de la conducta que se presume como delictual. La prueba es verdaderamente contundente, terminante, por lo cual la defensa pidió un plazo para poder analizar dicha prueba y poder, contestar, refutar, tratar de refutar esas evidencias y esa línea argumental del fiscal. Nos pareció atinado, a la fiscalía también, de manera tal que la audiencia terminó desdoblándose y va a continuar el jueves con el tratamiento de las medidas cautelares, que el fiscal ya adelantó que va a haber pedidos de prisión preventiva. Epa. Sí, de manera tal que el jueves va a ser otra parada importante, porque se va a discutir no solamente lo que se llama la verosimilitud de la responsabilidad penal, es decir, cuáles son los elementos que permiten imputar, que permiten achacar una conducta sospechada de criminal, sino que además el fiscal va a tener que ahondar en lo que se llama el peligro procesal, es decir, por qué una persona que hasta que no se demuestre lo contrario es inocente debe afrontar el proceso detenido y no en libertad. Este es todo un tema en cualquier causa penal, y en esta causa penal seguramente va a dar mucha tela para cortar. Nosotros vamos a analizar la evidencia que el fiscal aportó hoy, y por supuesto vamos a analizar el discurso de él en el momento de plantear la prisión preventiva, y adoptaremos nuestra posición en ese momento. Que tengo para mí que si el fiscal adelantó que va a pedir prisión preventiva, él debe entender y va a argumentar y va a explicar por qué él interpreta que hay un riesgo procesal de entorpecer la investigación o de que se profugue alguno de los imputados, y por qué ese riesgo procesal no hay otra manera de enervarlo, de anularlo, que no sea deteniendo preventivamente a tal o cual imputado. Eh, Así lo, que el jueves viene un capítulo igual o más importante que el de hoy. Bien, lo explicaste muy bien lo que tiene que ver los motivos por el cual una persona puede ser detenida preventivamente. Esa prevención tiene motivos, como dijiste vos, que se puede complicar la investigación o se puede profugar. Y uno, desde el conocimiento del expediente del concurso, del conocimiento de lo que vos nos relataste de la causa penal, uno puede concluir o por lo menos anticiparse en el análisis, que es lo que estoy haciendo, no estoy haciendo ningún análisis contundente, pero uno debe entender que las conductas que tuvo la empresa Vicentín para con la fuga de capitales en el exterior, prácticamente instalarse en el exterior trabajando, puede hacer prever al fiscal que estos directores o estos integrantes del directorio de Vicentín se pueden profugar a esos países que inclusive algunos no tienen acuerdo de extradición con la Argentina para seguir su vida normal, inclusive trabajando el capital que fugaron. Sí, a ver, yo no me quiero adelantar yo al relato de la fiscalía, es decir, no quiero conjeturar yo que el fiscal va a decir o va a desgranar tal o cual relato para fundar el pedido de prisión preventiva. Sí digo que el riesgo procesal, el riesgo de fuga o de entorpecer la investigación,
tiene que ser un riesgo concreto, no es la mera posibilidad de que alguien se profugue. Tiene que haber indicios concretos o de que se va a profugar o de que quiere entorpecer la investigación. Un caso para que la gente entienda rápidamente es el de los famosos bolsos de López. No hay ninguna duda que López estaba tratando de esconder evidencia, de entorpecer la investigación. Entonces ahí cabía, evidentemente, una medida cautelar tan grave como es la prisión preventiva. En el caso de la circunstancia de profugarse, bueno, reitero, no es la mera posibilidad de que se crucen a Uruguay o se tomen un avión a Brasil. Tiene que haber alguna circunstancia que indique que ya hay algo encaminado para profugarse, para evadir la acción de la justicia. Bien. Fiscal Moreno es un fiscal muy serio, con una formación en materia investigativa muy importante, fue secretario de un juzgado de instrucción, fue fiscal de homicidios un tiempo bastante prolongado, de manera tal que es un buen investigador. Y bueno, vamos a escuchar el jueves a ver por qué él entiende que las personas que él indique tienen que quedar detenidas. Y por supuesto, la decisión está, como no podía ser de otra manera, en manos del juez. Para eso está el juez. Bien, Gustavo, digo, pareciera estar demostradas ya largamente las maniobras que han realizado con el balance, que han originado esta causa penal inclusive. Si el fiscal lee lo que tiene que ver con el informe, por ejemplo, que tuvimos en nuestras manos alguna vez dentro del expediente de la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe, donde explicaba claramente maniobras casi ofensivas en el sentido de que eran tan evidentes, digo, qué sé yo, un Vicentín vendiéndole una propiedad a otro Vicentín y en el medio la escribana era Nardelli, por ejemplo, cosas prácticamente absurdas que se pueden ver en una película nada más y que yo que soy o tengo un conocimiento básico de las leyes me doy cuenta leyendo ese informe. Me parece que el fiscal, que es un gran investigador, como decís vos, no adelantó este pedido porque sí o porque viene tirado de los pelos. Evidentemente algún elemento debe tener, ¿no? Yo presumo que sí, porque reitero, es un funcionario muy serio, este, conocido en el fuero por ser una persona muy profesional, muy metódica, de manera tal que, digamos, la presunción es favorable en la inteligencia que vos mencionás, pero es un tema que hay que debatirlo, que hay que evaluarlo y bueno, y por supuesto la palabra que dirime la cuestión es la del juez actuante. Bien, leyendo un poco los comentarios que se dieron hoy, periodísticos, no ni profesionales ni jurídicos, en cuanto a lo que pasó hoy en Rosario, algunos hablan y arriesgaban de penas de hasta 50 años. ¿Es así por los delitos que se están juzgando? Bueno, hablar de la gradación de pena en este momento es, desde mi punto de vista, anticiparse indebidamente y mucho más indebido es con un mero cálculo aritmético. Es cierto que el fiscal imputó cada hecho como en lo que se llama concurso real, es decir, no es una sola estafa, son varias estafas por cada hecho que él imputó y que él describió y que él le atribuyó a cada imputado. Ah, Eso es verdad, con lo cual en principio hay una suerte de suma o de acumulación aritmética hasta alcanzar determinado tope de pena. Pero reitero, me parece absolutamente prematuro ingresar en esa inteligencia en este momento, en este momento. claro, pero la Acá lo que explicación que me va, das... acá lo que va a dirimir la cuestión es si hay efectivamente o no un riesgo procesal, porque la verosimilitud de responsabilidad penal, eso está diáfanamente acreditado. Ah. No hay ninguna duda que hay mérito para imputar y para continuar investigando y eventualmente para llevar a estas personas a juicio oral. Ninguna. Lo que va a haber que evaluar y dirimir puntual y concretamente es si hay o no hay riesgo procesal. Eh,
¿cómo se relaciona esta causa penal en la posibilidad, no sé si la posibilidad, a ver cómo lo pregunto, en que la posibilidad sí de cobro por parte de los acreedores aumenten, o es absolutamente independiente y los acreedores tienen que descansar el sueño de los eternos prácticamente para poder cobrar algo en el concurso de Lorenzini? No, no, no. Para mí todo lo contrario. Precisamente si esta investigación penal avanza y sea por voluntad propia de los encartados o por la detección de algunos fondos, por supuesto que aquellos que se vieron perjudicados con el accionar delictual tienen derecho a un resarcimiento. Bien. Yo alguna vez hemos hablado, Marcelo, que Ujú. la cuestión de la impunidad o falta de impunidad de un delito de tinte económico pasa mayormente y tiene más entidad hablar de una cosa o de otra, no tanto por si algunos de los encartados van presos, sino por la manera en que se puede restañar el daño producido a partir del accionar delictual. Para ser claro, a ver, esto ya, vos sabés que a mí me gusta anticiparme porque de hecho las noticias las logramos antes porque tratamos de anticiparnos los hechos y puede ocurrir. Supongamos, y esto es una suposición, no te quiero meter a vos en el sentido de que sos parte del proceso, pero si el proceso avanza, si en ese proceso que avanza la parte demandada se da cuenta que obviamente el proceso viene en contra, puede darse la posibilidad de que esa parte demandada comience a tratar de arreglar este tipo de estafas y esas penas puedan cambiar absolutamente el sentido? Sí, absolutamente, porque nuestro sistema procesal penal consagra lo que se llama el principio de disponibilidad de la acción. Es decir, es el Ministerio Público de la Acusación, fiscal, quien dice, bueno, en pro de restañar el daño producido y de que no se vean perjudicados tan determinada cantidad de víctimas, bueno, resigno total o parcialmente la potestad persecutoria. Eso es perfectamente legal. Incluso se puede ingresar, si uno quiere, en un análisis desde el punto de vista de lo que es la diquelogía, o sea, las salidas en justicia, y de lo que es más o menos pernicioso para una sociedad. ¿Qué es más negocio, entre comillas, para la sociedad? Que se restañe el daño producido a la gran mayoría de las víctimas o que alguno termine pagando con cárcel por un tiempo determinado la estafa que produjo. ¿Qué es menos malo para la sociedad? ¿Qué es mejor? Bueno, Claro. eso en nuestra ley procesal penal está previsto y de hecho en materia económica las salidas alternativas son bastante usuales, o sea, porque precisamente ahí hay una tesitura de privilegiar la remediación antes que la punición. Claro, bien. Y esta explicación que acabas de dar era lo que siempre decías vos, que recomendabas a los acreedores la posibilidad de ingresar a la causa penal para tener esa chance, ¿no? Claro, porque yo entiendo, a ver, primero yo siempre opiné y fundadamente creo, y lo tengo escrito en los artículos que he ido publicando, en el libro, porque a mí el proceso que se lleva adelante en Reconquista me parece una farsa, me parece algo absolutamente artificioso, que no va a terminar en nada. En cambio, la investigación penal de Rosario yo creo que se ha llevado y se está llevando con mucha seriedad, con mucha convicción, este, y fundamentalmente, bueno, con una colección de prueba contundente, Ujú. terminante. Gustavo, te vamos a volver a molestar el jueves, ya casi que te voy a mandar los honorarios porque sos columnista del programa, pero me parece que es una semana absolutamente definitoria en lo que tiene que ver este tema que tanto se ha hablado, ¿no? Creo que es una semana importante, así que con gusto el jueves, supongo que el jueves empezará y terminará en el día. La audiencia empieza a las 8 de la mañana el jueves. Supongo que va a terminar por la tarde, pero digamos, a una hora que nos va a permitir comentar lo ocurrido en tu programa. Te dejo un abrazo.
Igualmente, un saludo. Ahí está el doctor Gustavo Feldman, obviamente, ampliándonos lo que hablábamos ayer, y el jueves seguramente volveremos sobre la causa porque, como dijo él, va a estar la continuidad de esta audiencia, y ya anticipó lo que anticipó el fiscal, no lo que anticipó el doctor Feldman, obviamente, que va a haber pedido de prisión preventiva. Veremos cómo lo fundamenta el fiscal y seguramente Gustavo, en base a ese fundamento, nos va a explicar cómo puede llegar a avanzar la causa.